Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para desgranar una noticia que ha dado mucho que hablar en las últimas horas. Y es que prepárense porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de Undercell, nuestra querida Kerem Bürsin y por supuesto, de la mítica serie que los catapultó a la fama, El amor vencerá. Si lo han leído bien en el título, Undercell confiesa que fue injusta con Kerem en El amor vencerá. Vaya titular, ¿eh? Esto huele a drama, a reconciliación, a secretos del pasado que salen a la luz, todo lo que nos encanta en este canal. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones, porque hoy el contenido viene cargado de emociones y detalles que no se querrán perder. Vamos a sumergirnos en este apasionante tema. Imaginen la escena, dos de los actores más queridos de Turquía, con una química en pantalla que traspasaba la pantalla, una pareja que conquistó a millones de fans en todo el mundo. Y de repente un giro inesperado, una confesión que nos deja helados. Eso es lo que vamos a abordar hoy. La noticia que ha explotado es que Undercell, la protagonista indiscutible de El amor vencerá, ha hecho unas declaraciones que parecen ser un reconocimiento de que, de alguna manera, no fue del todo justa con su coprotagonista, Kerem Bürsin, durante la emisión de la serie. Y aquí es donde nos ponemos nuestras gafas de detective para analizar qué significa esto. ¿A qué se refiere exactamente Ande? ¿Fue algo relacionado con el rodaje, con su relación personal, con la forma en que manejaron la fama? Las posibilidades son infinitas y sinceramente nos tienen en vilo. Recordemos que El amor vencerá, o Senkalkam, como se conoce en su idioma original, fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino a nivel internacional. La historia de Eda y Serkan, dos personajes que empezaron con una relación de conveniencia y terminaron enamorándose perdidamente, cautivó a audiencias de todos los rincones. Y parte fundamental de ese éxito, sin duda, fue la química innegable entre Undercell y Kerem Bürsin. Se rumoreaba, se comentaba, se soñaba con que esa química trascendiera la ficción. Y, de hecho, lo hizo. Durante un tiempo fueron una de las parejas más icónicas del espectáculo turco, y su relación fuera de cámaras alimentó aún más la pasión de sus seguidores. Pero las cosas, como a menudo sucede en este mundo, no siempre son tan sencillas como parecen. Y ahora, con esta confesión de Ande, todo se vuelve mucho más intrigante. ¿Qué pudo haber sucedido para que ella sienta que fue injusta con Kerem? Podría ser algo tan simple como una mala interpretación de su parte, un momento de ego, o quizás algo más profundo relacionado con la presión de la fama, las exigencias del guión, o incluso los altibajos de una relación que se desarrolló bajo el escrutinio público. Vamos a tratar de desglosar esto. Cuando hablamos de injusta, ¿a qué nos referimos en este contexto? En el mundo de la actuación, una injusticia podría ser no haber apoyado lo suficiente a un compañero, haber tomado decisiones que afectaron negativamente el resultado final, o incluso, en el ámbito personal, haber actuado de una manera que hirió o decepcionó a la otra persona. Si pensamos en la relación entre Ande y Kerem, ambos eran jóvenes, estaban en la cúspide de sus carreras, y de repente se vieron envueltos en un torbellino de fama y atención mediática. Manejar eso no es tarea fácil para nadie. Analicemos las posibles interpretaciones de esta confesión de Ande. Primero podríamos estar hablando de algo puramente profesional. Quizás Ande siente que en algún momento, por alguna razón, no dio el 100% de sí misma en una escena crucial, o que no defendió una idea que Kerem tenía para mejorar un aspecto de su actuación o de la serie. A veces la inseguridad, el estrés o simplemente un mal día pueden llevarnos a actuar de maneras que luego lamentamos. Si ella se siente así, es un signo de madurez y autoconciencia por su parte. Otra posibilidad, y esta es la que más despierta el interés de los fans, es que la confesión tenga que ver con su relación personal. Sabemos que Ande y Kerem tuvieron una relación sentimental que capturó la atención de todos. ¿Podría ser que la injusticia se refiera a algo que sucedió durante su noviazgo? Tal vez se refiere a cómo manejaron las presiones de su relación pública, o a alguna decisión que tomó ella que afectó a Kerem de alguna manera. Las parejas, especialmente las que están bajo los focos, a menudo enfrentan desafíos únicos. Una palabra equivocada, una acción impulsiva, o simplemente un malentendido pueden generar resentimiento o sentimientos de injusticia. Consideremos el impacto que esta confesión podría tener. Si Ande se siente así, ¿significa que Kerem también lo siente?
O quizás él ya ha superado esa etapa y para él es un tema del pasado. La forma en que esta información ha salido a la luz es crucial. ¿Fue una entrevista reciente, un comentario espontáneo, o algo que ella ha estado pensando y meditando durante mucho tiempo? El contexto de la confesión nos da muchas pistas sobre su autenticidad y su significado. Si nos ponemos en la piel de Ande y ella confiesa algo así, generalmente es porque hay un deseo de reparar, de sanar, o simplemente de liberarse de una carga. Podría ser un mensaje implícito para Kerem, una forma de pedir perdón o de tender un puente. Y para los fans, esto abre un abanico de posibilidades. Podría significar una reconciliación, no solo profesional sino también personal. La esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en un proyecto futuro o en su vida privada, es algo que muchos seguidores anhelan. Es importante recordar que detrás de las cámaras, los actores son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias complejidades. La fama, por muy gratificante que sea, también trae consigo una presión inmensa. Y lidiar con una relación, y a la vez con una carrera profesional exitosa y el escrutinio público, es un equilibrio muy difícil de mantener. Ahora, ¿qué nos dice esto sobre El amor vencerá como serie? La serie ya fue un éxito rotundo. Pero si añadimos a esto una capa de complejidad emocional y una posible tensión no resuelta entre los protagonistas, le da un tinte aún más interesante. Quizás esa injusticia a la que se refiere Ande paradójicamente contribuyó a la intensidad de su actuación y por ende al éxito de la serie. El arte a menudo se nutre del dolor y de las experiencias humanas reales. Otra perspectiva a considerar es la evolución de Ande como artista y como persona. A medida que los actores crecen y maduran, es natural que reflexionen sobre sus experiencias pasadas, sus aciertos y sus errores. Una confesión como esta podría ser un reflejo de ese crecimiento personal, de una mayor introspección y de un deseo de ser más honesta consigo misma y con los demás. Pensemos en la magnitud de El amor vencerá. Fue un fenómeno que generó comunidades de fans activas y apasionadas en todo el mundo. Las teorías sobre Ande y Kerem, sobre su relación, sobre el futuro de sus carreras, siempre han sido un tema candente. Esta confesión añade leña al fuego de esas conversaciones y, sin duda, mantendrá a los fans especulando durante mucho tiempo. ¿Podría esta declaración ser una estrategia de marketing? Es una posibilidad que no podemos descartar por completo en el mundo del espectáculo. Sin embargo, el tono de la confesión, si se ha presentado de manera sincera y vulnerable, sugiere que podría haber algo más profundo detrás. Las palabras de Ande, cuando se analizan en su contexto, suelen transmitir autenticidad. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. ¿Cómo reaccionará él ante esta confesión? ¿La ha escuchado ya? ¿Le sorprenderá? ¿Le afectará? Estas son preguntas que por ahora, solo podemos imaginar. Si su relación terminó en términos amistosos, quizás él tome esta confesión con comprensión y empatía. Si hubo heridas abiertas, esta declaración podría reabrirlas o, por el contrario, ser un paso hacia la sanación. En definitiva, esta noticia nos deja con muchas preguntas y pocas respuestas concretas. Y eso es precisamente lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Siempre hay un misterio, un enigma, algo que nos mantiene pegados a las pantallas y a las redes sociales. La confesión de Ande Erçel sobre su supuesta injusticia hacia Kerem Bürsin en El amor vencerá, es, sin duda, uno de esos enigmas. Es importante mantener un equilibrio. Si bien es emocionante especular y analizar, debemos recordar que estas son personas reales con vidas reales. La presión de ser figuras públicas es inmensa, y lo que sucede entre bastidores a menudo es muy diferente de lo que vemos en la pantalla o en los titulares. Lo que sí podemos afirmar es que esta confesión añade una nueva capa de profundidad a la historia de Ande Erçel, Kerem Bürsin y la icónica serie El amor vencerá. Nos invita a reflexionar sobre las relaciones, la fama y la complejidad de las interacciones humanas, incluso bajo el brillo de los reflectores. Ahora, antes de ir cerrando este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos abordado. Hemos desglosado el impactante titular, Ande Erçel confiesa, fue injusta con Kerem en El amor vencerá. Hemos explorado las posibles interpretaciones de esta confesión, desde lo profesional hasta lo personal. Hemos recordado el enorme éxito de la serie y la química entre sus protagonistas, y cómo esta noticia podría reavivar el interés de los fans y generar nuevas teorías.
Y sobre todo, hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la madurez que viene con la reflexión sobre nuestras propias acciones. Ha sido un viaje fascinante a través de esta noticia, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Antes de que se vayan, quiero agradecerles de corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para este canal y para mí. Y ahora, la parte que más me gusta, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que Andercel quiso decir con esta confesión? ¿Creen que se refiere a algo profesional o personal? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y si les ha gustado el contenido de hoy y quieren que sigamos trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que es un gran indicador para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a traerles siempre lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Un abrazo enorme.